Dios lo sabe todo. Él creó al hombre, Él lo formó. Dios dice que aunque Él no está en persona, Él está en espíritu. Y como si estuviera ahí. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí estoy en espíritu. Y como si estuviera ahí. Ya emití juicio sobre ese hombre. Dios dice, ya emití juicio sobre ese hombre. Significado para juicio. El juicio se refiere a la evaluación de las acciones de las personas y a la capacidad de juzgar la información y las situaciones. O sea que ya Dios examinó todo lo que está sucediendo. Dios siendo el dueño y señor de su casa y de su altar. Dios siendo quien le entrega los ministerios a los hombres. Dios siendo el que mira todo lo que sucede en su casa. Así como Él nos dice. En lo espiritual. Dios examina lo espiritual. El hombre no lo ve, pero Él está ahí, presente. Él toma nota. Dios toma nota de todo lo que hace el hombre. Todo lo que sucede en la vida del ser humano, todo lo que sucede en el ministerio que Dios le entrega, Dios va tomando nota. Cuando el hombre se arrepiente, cuando el hombre peca, cuando el hombre se arrepiente, cuando el hombre comienza a pecar deliberadamente, cuando el hombre se arrepiente y cuando el hombre, todo esto Dios lo anota. O sea, Dios dice, ya emití juicio, ya yo evalué todo lo que está sucediendo. O sea que Dios está mirando y Él evaluó. La palabra del Señor es el diseño. No tan solo del mundo y del hombre. La palabra del Señor es el diseño de los ministerios que Dios formó y creó. La palabra del Señor es la que le da forma al hombre cuando el hombre se direcciona en obediencia de la palabra del Señor. Cuando el hombre no se guía de la palabra del Señor, el diseño viene a ser el diseño de Satanás. Viene a ser un diseño de desobediencia. La palabra le da la forma al hombre. Dios creó y formó al hombre con su palabra. Dios nos dice claramente que fue con su palabra que Él lo formó y lo creó. Aquí está la palabra. La tenemos escrita en el libro de la ley. Dios es la palabra. Dios dice que ya Él emitió juicio. Ya Dios evaluó las acciones de las personas que están cometiendo inmoralidad sexual en la casa de Dios. Y la capacidad, nos dice el Señor, de juzgar la información y las situaciones. Lo voy a volver a repetir. El juicio se refiere a la evaluación de las acciones de las personas y la capacidad de juzgar la información y las situaciones. Dios nos dice a través de su palabra que ya Él emitió juicio a ese hombre en el nombre del Señor Jesús. Dios ya emitió juicio. El significado para juicio fue el que acabo de dar. El significado para juicio es el cual Dios evalúa las acciones de los hombres. Ya Dios evaluó lo que está sucediendo. ¿Qué nos dice Dios en cuanto al juicio? De toda palabra ociosa que hablen los hombres,
de toda palabra ociosa que hablen los hombres. De ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus obras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12, 36 al 37. Se nos juzgará por nuestras palabras, obras y pensamientos. Se nos juzgará por nuestras palabras, obras y pensamientos. Dios toma nota. Dios observa. Dios siempre está presente en lo espiritual. Aunque el hombre no lo ve, Él está ahí presente. Ustedes deben convocar, dice el Señor, una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Dios dice, ustedes deben de emitir, deben convocar una reunión. Yo voy a estar ahí. Siempre que se hace una reunión, Dios está. El primero que está en esta reunión, voy a volverlo a repetir, el primero que llega a esta reunión es el Señor. Su presencia siempre permanece sobre su casa. Siempre que el hombre le prepara y le crea un altar al Señor, Él es el primero que está allí. Él es el primero que llega al lugar de preparación de este altar. Él es el primero. ¿Para qué? Voy a volverlo a repetir. ¿Para qué Dios llega primero y con qué motivo y razón? Es porque este altar, según el hombre, se va a preparar para él. Dios llega a examinar qué es lo que está pasando. Dios llega a ver si es verdad que este altar se le va a hacer para él. Dios llega a examinar lo que se está preparando. Recordemos que el altar de Dios es único, es uno solo. Este altar habita en lo espiritual. Este altar tiene que ser según el orden de la palabra de Dios, no según el corazón del hombre. Este altar tiene que ser según la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Yo estaré presente, dice el Señor, en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar, dice el Señor, a ese hombre y entregárselo a Satanás. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida. Estamos hablando de un caso serio. Dios nos está hablando de un caso serio. Significado para naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. El espíritu nos da deseos que se oponen a lo que se desea o a lo que desea, quise decir, la naturaleza pecaminosa. Los que son controlados por la naturaleza pecaminosa no pueden agradar al Señor. Los que son controlados por la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Los que tienen una intención mala en su corazón no pueden agradar a Dios. Los que son controlados por una naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Es porque su corazón está enfermo. Tiene deseos que vienen de Satanás. Estos corazones tienen deseos de hacer el mal.
de empujar con violencia, de hacer caer. Aquí no está Dios. Es por esto que los que son controlados por la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Romanos 8, 6 al 8. Los que son controlados por los que son controlados por la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Dios nos dice más adelante, luego de que nos dice, entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día del Señor, el día que el Señor vuelva. Dios nos dice que este ser humano, expulsándolo, echándolo al mundo, echándolo a las manos de Satanás, tiene más posibilidad de salvación que pecando deliberadamente en la casa de Dios. Tiene más oportunidad de salvar su alma, su vida, estando fuera de la casa de Dios. Tiene más posibilidad estando fuera. Dios nos dice a través de su palabra que es mejor no haberlo conocido.